Bueno, hermanos, buenos días y bienvenidos. Ah, Antes de iniciar, déjenme poner el estudio en las manos de Dios y comenzamos, ¿vale? Señor, gracias. Gracias, Padre Todopoderoso, por la oportunidad que nos das de venir a escuchar de ti, de tu palabra. Hoy estamos aquí, Señor, reunidos para que, si es tu voluntad, use, Señor, a este trapo de inmundicia para que, por obra y gracia de tu Santo Espíritu, lleve tu palabra a tu pueblo, Señor, porque es tuyo. Hoy te pido, Padre Todopoderoso, que en medio de todo ese amor que nos tienes, toques nuestro corazón, Señor. Cambies nuestra mente, Padre, y nos ayudes a entender a través del Espíritu y en el Espíritu, Señor, quién eres tú y quiénes somos nosotros. Bendícenos, Señor, guárdanos y llévanos por el camino, Señor, que lleva a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu. En nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy, hermanos, estaremos viendo la segunda lección del libro, Descubriendo el glorioso Evangelio. Y el título de la lección es El motivo de Dios para salvar al hombre. Ahora, en lo personal, antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, a mí me gustaría iniciar la lección con una pregunta, debido a que nuestro libro es Descubriendo el glorioso Evangelio. Entonces, la pregunta con la que a mí me gustaría arrancar el día de hoy es: ¿qué es el Evangelio, hermanos? El Evangelio es algo que el Señor lo ordenó, ir por todo el mundo y llevar el Evangelio hablando de la palabra de Dios al que no conoce de Dios, explicándole que tenemos una vida eterna, pero si seguimos lo que la Biblia dice, lo que Dios dice a través de la Biblia. Sí, y también nos dice el Evangelio que el Evangelio son buenas noticias, ¿sí? Las buenas noticias. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Buenas noticias acerca de quién, hermanos. De la salvación. Sí, que Cristo nos da, acerca de Jesús, exactamente. Entonces, Primera de Corintios 15, del 1 al 5, nos dice, en resumidas palabras, que el Evangelio es que Cristo murió por nosotros o por nuestros pecados, y que fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Ese es el glorioso Evangelio que nosotros anunciamos. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué son buenas noticias para nosotros, hermanos? Porque estábamos vueltos en delitos y pecados. Exactamente. Y Romanos 6:23, ¿alguien lo tiene ahí a la mano? Que lo lea. Hermano Naúm, usted que se lo sabe de memoria, si gusta ayudarnos, por favor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es buena noticia? Porque todos los que han creído en el Hijo pasan a ser hijos adoptivos de Dios. Como consecuencia, como resultado, pasamos a ser salvos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, antes de que nosotros pasemos al tema, dice, ¿qué motivó a Dios para salvar al hombre? En la página 13 comenzamos con esta pregunta. Y el mismo libro nos dice, Dios fue movido para alabanza de su gloria o de su propia gloria, y por amor o por el amor tan grande con el que nos amó. Esas dos razones nos muestra el libro que son el motivo que tuvo el Señor para salvar al hombre. Ahora aquí, como ya dije, son, o podemos ver o apreciar, dos razones: para alabanza de su nombre y por amor a nosotros. Y en estas dos razones, hermanos, vamos a estar realizando el estudio de esta mañana. Antes de explicarlo con la palabra de Dios, recordemos que Él, quien Dios, es absolutamente libre de cualquier necesidad, que Él, quien Dios, es el único ser que es verdaderamente autoexistente, autosustenible, autosuficiente, independiente y libre.
todo lo que es necesario para la existencia y felicidad perfecta de Dios se encuentra en Él mismo. ¿Qué quiere decir? Que en el hombre caído, hermanos, no hay nada que pudiera motivar a un Dios santo y justo a amarlo. Más bien, solo hay aquello que acumularía juicio y condenación sobre él. ¿Qué quiere decir? Que Dios, hermanos, es el único ser que es autoexistente, autosostenible y autosuficiente, independiente, libre. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como criatura no tenemos ese privilegio. Nosotros dependemos de Dios. Para cualquier cosa que nosotros querramos o vayamos a hacer, nosotros dependemos al 100% de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, dice en la página número 14, el punto número 1 o la razón número 1 era para la gloria de Dios. Y la pregunta con la que iniciamos dice, ¿es correcto que Dios actúe para su propia gloria? Y el mismo libro nos dice, no es solo correcto, sino necesario que Él, quien Dios, tenga el lugar más alto y haga de su gloria la gran razón o fin principal de todo lo que hace. ¿Por qué? El punto número 1 dice, de acuerdo con Romanos 11:36, ¿cuál es el gran propósito o fin principal de todas las cosas? ¿Cuál es el propósito o fin principal de todas las cosas? Romanos 11:36 dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, de acuerdo con Romanos, ¿cuál es el gran propósito o fin principal de todas las cosas? La gloria de Dios. Es reconocer que todo es hecho por Él y para Él. Exactamente. Entonces, si todo es hecho por Él, para Él, de Él, por Él y para Él, ¿para quién es la gloria? Para Él. Entonces, ¿es correcto que Dios actúe para su propia gloria? No es solo correcto, sino que es necesario que Él tenga el lugar más alto. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por Él. Todo es de Él y todo es para Él. ¿Quién merece esa gloria? Dios únicamente. ¿Sí? El número 2 dice, de acuerdo con las siguientes escrituras, ¿cuál es la motivación de Dios para salvar a su pueblo? Y la segunda dice, ¿es por el mérito de ellos o por su gloria? Y luego nos invita a que nosotros unamos algunas citas bíblicas con los incisos que están a continuación. Por cuestión de tiempo vamos a ver únicamente 2. ¿Alguien contestó el libro? Sí. Si gusta, hermano, por favor, puede decirnos a cuál de esas citas bíblicas le corresponde el inciso A, por favor. Isaías 48:9. ¿Qué nos dice Isaías 48:9, hermano? Dice, por amor de mi nombre, diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruir. Si se fijan ahí, cuando dice diferiré mi ira, dice contendré también significa. Entonces, contendré mi ira para no destruirte. ¿Por qué? Y cuando comienza el versículo dice, por amor de mi nombre. No porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros no lo merezcamos, no. Porque Él dice ahí específica, por amor de mi nombre. No te destruiré. Contengo mi ira, exactamente. Más adelante vamos a ir viendo por qué Él contiene esa ira. Y Dios perdona, al menos en esa parte, dice que Dios perdona la infidelidad de Israel para su alabanza. Entonces ahí les está diciendo el Señor, contendré mi ira para no destruirte. No porque eres bueno, no porque lo merezcas, no, por amor o por amor de mi nombre. ¿Quién más contestó el libro, hermanos?
¿No? ¿Tú? Igual, por favor, si nos gusta decir a cuál le corresponde el inciso B. El inciso B es de el Salmo 79:9, que es por la gloria de su nombre. Y el Salmo 79:9 dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Y el salmista reconocía que era por amor a Dios que pedía las cosas, no era para él, sino por su gloria. O sea, ellos sabían que era por eso. Por amor de su nombre. Me gustó el inciso B porque, fíjense, o si podemos ver cómo se refiere el salmista al Señor. ¿Cuál es su actitud? Reverente, ayúdame. Y hago este comentario porque en muchas ocasiones nosotros cuando venimos a orar en medio de una necesidad, ¿cómo oramos al Señor? En esa misma, exigiéndole. O sea, en muchas ocasiones nosotros hemos divinizado tanto al hombre y hemos humanizado tanto a Dios que nosotros pensamos que Dios nos debe algo. Y cuando nosotros venimos en ese sentido de oración, venimos y le decimos al Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No me lo merezco? Y fíjate el salmista lo que dice: ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, para la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Qué quiere decir? Que el salmista está consciente, hermanos, que todo proviene de Él. Y como decíamos ahorita, todo es por Él, de Él y para Él. ¿Sí? Entonces, los siguientes versículos, como dije ahorita, por cuestión de tiempo, los invito a que contesten o a que lean la razón de por qué estos versículos son mencionados para la gloria de Dios. Sí. Ahí mismo, en el punto número 3, dice, de acuerdo con este texto, ¿por qué salva Dios al hombre? ¿Es por el mérito de ellos o por su gloria? Por su gloria, ¿verdad? Y luego viene ahí un texto bíblico que es Jeremías 33, del 8 al 9. Me voy a permitir leerlo. Dice, los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí. Perdonaré todos sus pecados con que pecaron y se rebelaron contra mí. Y esta ciudad me será motivo de regocijo, de alabanza y de gloria para todas las naciones de la tierra, que oirán de todo el bien que yo les haré. Temerán y se estremecerán por todo el bien y toda la paz que yo les haré. Entonces, si nosotros leemos esto, dice, los limpiaré de toda maldad con que pecaron contra mí. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios. Aquí hay una parte que quisiera en la que nos enfocáramos en este preciso momento. Porque nosotros no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta que somos pecadores. Porque cuando alguien viene y nos muestra el Evangelio y nos dice, es que eres pecador. ¿Por qué no? Porque nuestro orgullo es tan grande que no reconocemos primeramente que Dios es Dios y ocupa el primer lugar. Y luego que nosotros hemos pecado en contra de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto en el que reconocemos que hemos pecado contra Dios, nosotros podemos ser limpiados por la maldad con que pecamos contra el Señor. Posterior a esto, podemos ser perdonados por nuestros pecados, porque hemos reconocido que pecamos en contra de ¿quién? De Dios. La mentira más grande con la que nos ha engañado el diablo, hermanos, ¿cuál es? Que somos buenos. No, tú no has robado, tú no has matado, tú no has violado. No, tú te cobras
cuando te roban, pero no es robar porque no. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí que todo lo que Él hace y todo lo que Él nos ha dado es para su gloria. Entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo? Primero nos va a alabar, después nos va a perdonar. ¿Para qué? Para su gloria. Entonces, los versículos anteriores a esto, el profeta comunica que Dios hará con la ciudad al perdonarlos esto para su regocijo, su alabanza y su gloria ante todas las naciones. ¿Para quién? Para Él. ¿Para qué? Para que se reconozca que Él es Dios, para que se reconozca que Él es el único que puede hacerlo y para que se reconozca que Él es soberano y tiene la autoridad ¿sobre qué? Sobre toda su creación. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, comenzamos a vivir en paz con Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el control absoluto ¿de qué? De todo. Entonces, el punto número 4 dice, de acuerdo con los siguientes textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿cuál es el gran motivo detrás de la obra salvífica tanto del judío como de los gentiles? Y ahí tenemos dos citas bíblicas. La primera es 2 de Samuel 7:23. ¿Alguien la tendrá a la mano? Amén. ¿Y quién como tú, pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a su tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Entonces, los espacios en blanco dicen, Dios salvó a Israel para hacer un pueblo suyo. Y si nosotros vemos al principio, dice, ¿y quién como tú, oh Israel? Porque fue Dios para rescatar al pueblo suyo, para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto. La segunda cita que vemos ahí es Hechos 15:14. Si alguien tiene a la mano que nos pueda ayudar con ella también. Bendito sea Dios y Padre, perdón, dijo 15:14. Sí, por favor, hermano. Ya estoy en el 10. Ya se fue lejos. Ya me adelanté. Es cuando estaban reunidos los discípulos en el primer concilio de Israel, ¿verdad? Sí. En Jerusalén, y estaban hablando acerca de la salvación de los gentiles. Entonces, Pedro dice, bueno, aquí Jacob, Santiago, el hermano del Señor, está diciendo, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Para su nombre. Ahora, fíjense la pregunta, dice, de acuerdo con los siguientes textos del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cuál es el gran motivo? ¿Cuál es el gran motivo por el que el Señor ha hecho obra salvífica tanto en judíos como en gentiles, hermanos? El amor. Ese es el gran motivo por el cual el Señor decidió salvar a un pueblo que era su pueblo Israel y también decidió salvar o adoptar a los gentiles como pueblo suyo. ¿Por qué? Por amor. ¿Para qué? Para gloria de su nombre. Entonces, Perdón, hermano. De hecho, algo interesante. Cuando vemos esos dos versículos, no simplemente dice que Dios hizo un pueblo o que Dios eligió a los gentiles como su pueblo para su nombre, o sea, como pertenencia suya. Es interesante porque no dice Dios eligió un pueblo o Dios creó un pueblo o Dios eligió a estos y simplemente los dejó tirados. No, lo que está diciendo es Dios los escogió, Dios preparó a Israel como pueblo suyo, Dios llamó a los gentiles, pero como pueblo suyo, es decir, para que le pertenezcamos a Él, en ese sentido, para que le demos la honra y la gloria a Él, porque Él es nuestro dueño, ¿no? Exacto. Es interesante, no es simplemente el hecho de decir, voy a escoger un pueblo, voy a escoger a los gentiles, ¿no? Había una razón ahí y es lo que la lección nos está haciendo hincapié, es en que es para la gloria de Dios.
Para la gloria de Dios. De hecho, el motivo dice que es el amor. Y más adelante lo vamos a ver en Efesios. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que lo que el Señor ha hecho no lo ha hecho por nosotros o porque necesitaba de nosotros o porque necesitaba de la creación. Él lo hizo por amor. ¿A quién? A Él. ¿Por gloria a quién? A Él. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos esto precisamente en Efesios 5, en Efesios 1 del 3 al 14, nos muestra qué es lo que hace el Señor y cómo se glorifica. Nosotros vamos a ver ahorita únicamente en el que yo quisiera que se enfocaran es en Efesios 1:5. Y Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto ¿de qué? De su voluntad. Entonces dice en Efesios 1, del 3 al 14, se encuentra una de las declaraciones más grandes en las Escrituras con respecto al propósito detrás de la obra salvífica de Dios. De acuerdo con este texto, ¿por qué fue movido Dios a salvarnos? ¿Cuál es el fin o gran propósito de nuestra salvación? Y dice, Dios nos salvó de acuerdo al puro afecto de su voluntad. Y luego nos dice el libro, esta frase viene de la palabra griega eudokia, que también se puede traducir como buen placer o buena voluntad. La idea de esto es que nosotros entendamos o que nosotros comencemos a ver que todo es para gloria de su nombre, hermano. Todo lo que hace el Señor es para Él. Y el propósito con el que el Señor ha formado absolutamente toda su creación es para gloria de su nombre. Es para que nosotros podamos ver, como dice la palabra, lo que Él ha hecho para nosotros y glorifiquemos su santo nombre. Pero todo lo demás, si nosotros no lo hacemos, Él glorifica su nombre a través de ¿qué? De todo. Sí. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, como dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según al puro afecto de su voluntad. Es Dios, es Él, por Él y para Él nada más. Sí. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿por qué fue movido Dios a salvarnos? ¿Cuál es el fin o gran propósito de nuestra salvación? Y luego vienen dos incisos, que es el B y el C. El B dice, Dios nos salvó para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra salvación no es un fin en sí misma, sino el medio para un fin. Que Dios sea alabado por la gracia que ha mostrado a su pueblo. ¿Sí? Entonces, el inciso C dice, Dios nos salvó para alabanza de su gloria. Y luego veamos lo que dice ahí. Dice, la repetición de esta frase sirve para enfatizar que el propósito divino definitivo de nuestra salvación es que Dios sea alabado. Entonces, si nosotros leemos esta parte, hermanos, podemos ver o podemos hacernos una gran pregunta a nosotros mismos. ¿Tu vida glorifica a Dios? La manera en cómo estás viviendo en este momento, en lo que hiciste esta mañana, en lo que hiciste ayer, glorifica a Dios. ¿Cómo te levantaste esta mañana? ¿Molesto porque tenías que venir? ¿O dándole gloria a Dios porque estabas vivo? ¿Qué hiciste el día de ayer cuando llegaste cansado, fatigado del trabajo? ¿Le diste gracias a Dios porque llegaste cansado del trabajo? Porque puedes primeramente sentir el dolor dentro de tu cuerpo y después porque tienes con qué proveer tu casa, o llegaste de malas con tu mujer porque estabas trabajando. Tu vida glorifica
el nombre de Dios? ¿De qué me sirve saber esto? ¿De qué me sirve saber en mi vida esto? De que nosotros en la manera en cómo vivimos debemos alabar el nombre de Dios. Debemos glorificar el nombre de Dios. ¿Y dónde empieza el cambio de un mundo, hermanos? En mí. ¿Cómo nosotros queremos que los demás glorifiquen el nombre de Dios si los que lo conocemos no lo hacemos? ¿Cómo nosotros mostramos a nuestros hermanos, a los que no están? Y me refiero a los hermanos en la carne, me refiero a los hijos, me refiero a los sobrinos, me refiero a los padres, me refiero a los suegros. ¿Cómo nosotros queremos mostrar esa gloria de Dios a través de la palabra si no la vivimos? ¿Cómo nosotros mostramos esa gloria de Dios en nosotros? Porque nosotros somos creación de Dios para glorificar su nombre si no lo hacemos, si no lo ejemplificamos. Comentaba hace un tiempo con una persona y le decía yo, lo que pasa que este mundo ya en este momento está cansado de consejos, ahora lo que necesita ver es ejemplo. Es el ejemplo. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos glorificando el nombre de Dios, cuando nuestra vida comienza a cambiar en nosotros y luego se puede ver reflejada en los demás y para los demás. ¿Sí? La segunda razón que ya habíamos mencionado ahorita por la que el Señor fue motivado para salvarnos es por amor de su pueblo, por amor de su pueblo. Y aquí entra algo bien interesante. ¿Por qué? Porque dice el punto número 1, dice, es un gran gozo y consolación saber que el Dios que salva a su pueblo, y luego ahí en negritas viene, en beneficio de su nombre, es el mismo Dios que lo salvó por su amor. Un amor que va más allá de nuestro entendimiento o nuestras palabras. ¿Quién de nosotros pudiera definir el amor de Dios? Sería ilógico, ¿verdad?, tratar de hacerlo. Y sería ilógico tratar de hacerlo, ¿por qué? Porque nosotros en nuestro amor es así chiquitito. Y el amor de Dios es así de grandísimo. Y lo vemos en qué, lo vamos a ver ahorita. Juan 3:16 y 17. De acuerdo con primera de Juan 4, del 9 al 10, si alguien lo va buscando, por favor. Dice, la mujer samaritana le dijo, No. Primera de Juan, ajá. Voy a leer las preguntas, voy a leer el punto, dice, en lo que la hermana busca la cita. De acuerdo con primera de Juan 4, del 9 al 10, ¿cuál es la manifestación más grande de amor de Dios hacia el hombre pecador? ¿Y cómo demuestra este texto que no fue el mérito del hombre, sino el amor de Dios, lo que motivó a enviar a su Hijo? dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Entonces, si ponemos atención en estos dos versículos, dice, ¿cuál es la manifestación más grande de amor de Dios hacia el hombre pecador? El sacrificio de su Hijo es la manifestación más grande de amor de Dios hacia el hombre pecador. ¿Verdad que ahí no dice, porque lo merecían, mandé a mi Hijo? No.
¿Verdad que ahí no dice porque necesitaba salvarlos? No. Él sacrificó a su hijo por amor hacia el hombre pecador. Entonces, la segunda pregunta nos dice, ¿cómo demuestra este texto que no fue el mérito del hombre, sino el amor de Dios que lo movió a enviar a su hijo? Y luego nos dice, Dios no nos amó a nosotros, Dios nos amó a nosotros y lo demostró enviando a su hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué lo hizo el Señor? Porque nos amó. Porque sacrificó a un hijo, a su unigénito, porque nos amó. ¿Lo merecíamos? No. Pero Él nos amó. ¿Y desde cuándo nos amó? Desde antes de... Exactamente. Entonces, nosotros, o en nosotros, hermanos, ¿hay algún mérito? No hay nada. Lo único que nosotros, decía un autor, hemos aportado para la salvación nuestra, ¿qué es? Nuestro pecado. Es lo único que hemos aportado para que el Señor nos salve. De ahí en adelante todo es para gloria de su nombre y por amor al pecador. Entonces, punto número 2 dice, de acuerdo con este texto, ¿cuál es el motivo por el que Dios envió a su Hijo para la salvación del hombre? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar el mundo. Sino para salvar el mundo, sino para que el mundo, sea salvo. Entonces, ¿cuál fue el motivo de Dios? Amor. ¿Cuál fue el fin? La salvación del perdido. ¿Haciendo qué? Dándole vida eterna. ¿Dónde? Con Él. ¿Cuál fue el medio? Su Hijo unigénito. Cuando nosotros comprendemos estas palabras, cuando nosotros comprendemos este sacrificio, ¿qué pasa con nuestra vida, hermano? Tiene que empezar a cambiar. Y mencionaba hace poco, si nosotros leemos los evangelios y durante toda la Biblia, si nosotros leemos y vemos todo aquel que tuvo un encuentro con el Señor Jesús, ¿siguió viviendo igual? No, cambió. Cuando nosotros venimos a la palabra y cuando nosotros venimos a este tipo de estudios, ¿cuál es el plan del Señor para con nosotros? Que lo conozcamos. ¿Para qué? Para que nuestra vida cambie, sea transformada, para que nuestra mente sea renovada, para que nuestro corazón sea convertido de un corazón de piedra a un corazón de carne. ¿Para qué? Para que nosotros, después de saber y conocer este amor que el Señor tuvo para con nosotros sin merecerlo, nosotros lo vaciemos ¿a quién? A los demás. Porque en muchas ocasiones nosotros somos salvos y luego empezamos a señalar a los demás y no reflejamos el amor y el sacrificio de ese Hijo por nosotros cuando éramos como ellos. Ese amor con el que el Señor nos amó, nosotros debemos ¿de qué? De compartirlo, debemos ¿de qué? De extenderlo ¿hacia quién? Hacia los que no lo conocen. ¿Por qué? Porque dice ahí que el Señor nos amó aún siendo pecadores. Entonces, ¿cuál fue el motivo? El amor. El fin, la salvación del perdido, la vida eterna. El medio, su Hijo unigénito. Sí. Y luego, de acuerdo con Deuteronomio 7. Ok. En estas dos últimas diapositivas, hermanos, hemos visto cómo Dios Padre sacrificó su Hijo para salvación de nosotros pecadores, solo por amor con el que Él nos ha mirado, nos dice la palabra. Entonces, cuando nosotros sabemos esto, nuestra vida debe cambiar. Quisiera comentar algo rapidito. Si tenemos alguna visita que nos acompañe, incluso nosotros mismos,
Es necesario que sepamos que hoy, el día o el hecho de que estés aquí no es por coincidencia, es porque este mismo Dios también quiere salvarte. No importa qué hayas hecho, cómo estés viviendo o por qué creas tú que hayas venido esta mañana. Si ya estás aquí, deja que este encuentro con el Señor cambie tu vida. Comencemos a orar para que el Señor nos dé oídos para escuchar en el Espíritu, para que comenzamos a escuchar su voz y para que comenzamos a ¿qué? A obedecer esa voz. Dice el punto número 3, de acuerdo con Deuteronomio 7, del 6 al 8, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que Dios redimió a la nación de Israel? ¿Y cómo puede ser aplicada esta verdad a nosotros? Si nosotros vemos ahí, Deuteronomio 6, del 7 del 6 al 8 nos dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Y luego dice, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. La primera pregunta dice, ¿cuál es el verdadero motivo por el que Dios redimió la nación de Israel? ¿Y qué dice ahí? Primero porque la escogió y luego porque la amó. O puede ser al revés, la amó y luego la escogió. Y luego, ¿cómo puede ser aplicada esta verdad a nosotros? El motivo por el que Dios redimió a Israel es porque Él lo escogió, porque Él los amó. Nos escogió. La verdad aplicada a nosotros, también nos eligió por amor. Dice, en verdad aplicada a nosotros también eligió por amor, no por nada bueno o porque hubiera algo bueno en nosotros. Hermanos, no hay nada bueno en nosotros. Él nos ha escogido porque Él nos amó. Él escogió primeramente a Israel, ¿por qué? Porque lo amó. Y segundamente, como decía ahorita el hermano, a los gentiles, ¿por qué? Porque los amó. Entonces, ¿por qué fue esta elección? Por amor. Por gloria a su nombre. Porque Él es Dios. Dice que la palabra nos muestra en Efesios 1, del 3 al 14, que fue el mismo motivo por el que Él salvó a Israel, pero el que Él nos salvó a nosotros, porque Él nos salvó a nosotros por amor. Así lo dice el versículo 5. En amor nos predestinó para ser adoptados. Eso lo vemos en Efesios 1, del 3 al 14. Por amor a su pueblo. El punto número 4 dice, basado en las siguientes escrituras, explica cómo fue el amor de Dios y no el mérito del hombre, lo que motivó o lo que lo motivó a salvarnos. Y luego dice, el 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Ciertamente morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor, ¿quién? Para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. No mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo.
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, dice aquí que, ¿cómo fue el amor de Dios y no el mérito del hombre? Dice aquí, nosotros éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. ¿Escucharon algo bueno en eso en nosotros? Y a pesar de ser así, Dios nos amó y nos reconcilió con Él por medio de Cristo. No solo le dimos motivos para condenarnos. Nosotros solo le dimos motivos para condenarnos, pero Él en sí mismo tenía motivos para salvarnos. ¿Tenía motivos en quién? En Él mismo, hermano. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, hay algo bueno en nosotros. Porque dice que éramos débiles, dice que éramos impíos, que éramos pecadores y que éramos enemigos ¿de quién? De Dios. ¿Y usted conoce a alguien que busque a su enemigo para salvarlo? Entonces, usted puede describir el amor de Dios para con nosotros. Porque el único que ha buscado a su enemigo para salvarlo es Dios. Entonces, la pregunta de ahorita por eso era así. ¿Alguien pudiera describir el amor de Dios en su humanidad? ¿Por qué? Porque Él es tan grande, tan bueno, y es Dios, que es el único que ha buscado al enemigo o a su enemigo para salvarlo. El punto número 4 dice, basado en las siguientes escrituras, explica cómo fue el amor de Dios y no el mérito del hombre, lo que motivó a Dios para salvarnos. Si leemos esa parte, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a con la potestad del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos ¿de qué? De ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor, ¿con que qué? Con que nos amó. Aún estando nosotros muertos ¿en qué? En pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, encontraron algo bueno en ustedes, en estas palabras, para que el Señor te salvara. Fíjate cómo es el amor de Dios para con su creación. Muertos en delitos y en pecados, hijos de desobediencia, seguíamos los deseos de nuestra carne y de los pensamientos. Porque nosotros pensamos y luego actuamos. Entonces, ¿hay algo bueno en nosotros? No, fue por amor que Él sacrificó a su Hijo para salvarnos. Entonces, la respuesta, nosotros no calificábamos para ser amados. Estábamos muertos en delitos y pecados. Seguíamos al diablo andando en desobediencia. Vivíamos en los deseos de nuestra carne. Y aún así, porque Dios es rico ¿en qué decía? En misericordia. Por su gran amor nos dio vida ¿en quién? En Cristo. Hermano, tú no estás aquí el día de hoy porque eres bueno. Estás aquí porque la misericordia de Dios es grande. Aún el aliento con el que hoy estamos aquí
¿Es por misericordia de quién? De Dios. Es por gracia, es por amor. Es porque Él nos amó aún estando en esa vida. Imagine entonces cómo es ese Dios al que usted le sirve. ¿Cómo va a vivir usted ahora entonces en reverencia a Dios después de lo que usted sabe que Él ha hecho por usted? La idea de que nosotros conozcamos cada vez más a Dios es que nosotros nos parezcamos cada vez más a ese Dios. Y hay una parte en la palabra que me gusta, me contrista y luego me emociona, me entristece. ¿Por qué? Porque cuando al Señor lo detienen y va a ser crucificado, le dicen a Pedro, tú andabas con Él porque tú hablas como Él, porque tú vistes como Él, porque tú, ¿qué quiere decir? Que Él reflejaba a su Maestro en todo. Entonces, si nosotros ahorita tenemos este conocimiento sobre ese Dios, sobre ese sacrificio, ¿cómo va a ser tu vida de aquí en adelante? ¿Cómo debiéramos vivir esa vida? Y decía, me contristaba, ¿por qué? Porque cuando me comparo con respecto a esas palabras, me digo, ese Cristo crucificado y vivo, vive en ti. Los demás lo pueden ver. Hay amor en tus palabras. O sea, ni siquiera te están pidiendo un sacrificio de ese tamaño. Hay amor en tus palabras para con los que no te caen bien. Hay amor en tus palabras para con los que amas cuando estás molesto. Porque de ese amor está hablando. Hay amor. O sea, ese Cristo que vive en ti se ve en tu trabajo, se ve en tu casa, se ve alrededor de ti. La gente cuando está contigo está cómoda, está a gusto. Y no me refiero a que eres el más chidísimo, no. Transmites esa paz que el Señor da. Porque de esto se trata conocer a Dios. De esto se trata conocer al Señor. De esto se trata venir a Él y a su camino. Que nosotros llevemos esa luz y esa paz ¿a quién? Al que lo necesita. Pero si nosotros contendemos con nosotros mismos, vas a dejar de contender con los demás. Y luego, lo que me preocupaba más, como decía ahorita, es que digo, o muchas veces me dicen, es que tú eres cristiano y mis acciones en muchas ocasiones no lo demuestran. Pero por amor de su Hijo, vengo en arrepentimiento, pido perdón y pido que me permita continuar en su camino, en su mano, en su palabra. Entonces, si nosotros ya conocemos este amor de ese Dios, ¿cómo vamos a continuar en nuestra vida? ¿Cómo va a ser nuestra vida de aquí en adelante? Y ya para terminar, el punto número 4 dice, basado en las siguientes escrituras, explica cómo fue el amor de Dios y no el mérito del hombre lo que motivó lo que motivó a salvarnos. Tito 3, del 4 al 5 nos dice, pero cuando se manifestó la bondad ¿de quién? De Dios nuestro Salvador. Para con los hombres, ¿qué hizo? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta nos dice, ¿cómo fue el amor de Dios y no el mérito del hombre? No fueron, ni son, ni serán nuestras obras las que nos salvan. Dios nos salvó, ¿por qué? Por su misericordia. Hermano, muchas veces nosotros tenemos, como decía yo ahorita, este conflicto porque nuestro orgullo es más grande que el amor de Dios. Y no queremos ceder. Entonces, nosotros ya vimos que todo lo que el Señor ha hecho, ¿lo ha hecho para qué? Para su gloria. Y que Él ha tenido gracia y misericordia, ¿para quién? Para con nosotros los pecadores. Y aún así eso es, ¿para qué? Para su gloria. ¿Sí? Entonces, ¿algún comentario? Pregunta, sugerencia. ¿No?
Bueno, déjenme cerrar entonces orando y damos continuación a lo demás. ¿Sí? Señor, gracias te damos, Padre Todopoderoso, porque aun siendo malos, Padre, tú sigues siendo bueno con nosotros, porque a pesar de lo que somos, sigues teniendo misericordia por nosotros. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por la oportunidad que nos das el día de hoy estar aquí. Hoy te pedimos, Padre, que bendigas a nuestro pastor, que bendigas a aquel que nos trae la palabra, que bendigas la festividad que vamos a tener, que bendigas, Señor, con tu Santo Espíritu, cada corazón, Padre Todopoderoso, con el que está aquí, para que a través de ese Espíritu Santo, Señor, que trajo a tu Hijo de la muerte, traiga también a nosotros los que estemos muertos en delitos y en pecados, Señor, a ti y a tu presencia. Hoy te pedimos que estas palabras, Señor, que yo he traído al hombre, a tu pueblo, a tu Hijo, Señor, a sus oídos, tu Santo Espíritu lo lleve a su corazón, lo cambie, lo regenere, lo lleve a ti, Padre Todopoderoso, y que ejemplifiquemos esta palabra en medio de un mundo, Señor, donde hay tanta necesidad de ti. Hoy te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Gracias. El dolor de la pierna derecha. ¿Por qué, hermano? No sé, la cabeza también. Y yo también. Pero trae mucho estrés. Yo creo que es como 6 años. De hecho, la otra semana, hace una semana. Muy pesada. Sí, sí, sí es eso. Sí es eso. A nosotros, a mí un tiempo lo que me estuvieron dando es, compré un aparatito así que vibra. Tengo uno Para y la- no soy muy bueno para eso. La pongo en la silla. Tengo uno desde aquí hasta arriba. Oh, Hasta sí, ese pie. sí. Y no sé, aguanto un ratito. Ya. No, úselo, hermano, sí, sí sirve. Sí sirve. Sí sirve. Hermano, ¿cómo está? Amén. Bien, gracias a Dios. Ahí voy a sus Sí, gracias, Mi gracias. hermano. ¿Qué onda, Mari? ¿Qué ha habido? ¿Por qué? Están aquí. Ah. Encontré un trabajo. No, déjame sentarte atrás. No, pues siéntate aquí, Mari, pues aquí es sí, pues. Claro, vamos a caber en el cielo. Oye, déjame, oye, llevo esto. Me dices, yo sé que sí. ¿Qué más quieres que lleve? ¿Este? Déjame llevar esto. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios, qué bueno. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo andan, Ahora sí, déjenme la saludar, hermano.